abogacate constitucionalista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Estefi, qué placer estar con usted y con toda la audiencia de Ecuavisa. Buenos días. Bueno, ¿qué pasa después de la próxima semana cuando la jueza notifique por escrito la orden de prisión preventiva contra el expresidente Correa? Independientemente de que la defensa de Rafael Correa apele, ¿cómo hacer que se cumpla esa orden? A ver, cuando se produce la prisión preventiva y se establece la difusión roja por parte de Interpol, lo que hará la Policía Internacional será localizar y capturar al expresidente Correa para fines de una eventual extradición. No es que con el auto de prisión preventiva, simple y llanamente las autoridades belgas o europeas en general le capturarán y lo remitirán al Ecuador, sino que se iniciará un proceso bastante farragoso que es el de extradición. Ahora, la jueza decidió que ante el incumplimiento de Correa de presentarse en la corte en Quito, se debía dictar esta orden de prisión preventiva, pero es para garantizar que se cumpla con el proceso. Pero con esta alerta roja del Interpol que usted comentaba, para capturarlo, extraditarlo, ¿qué correspondería? ¿La Interpol puede valorar si actúa o no en función del pedido? No, en realidad en muchas naciones una difusión roja equivale a una orden de detención, pero eso no implica que el afectado en ese momento será puesto a las órdenes de las autoridades ecuatorianas, sino a las órdenes de las autoridades del Estado territorial, es decir, donde se encuentra el perseguido. La decisión del expresidente de no venir y no presentarse la tomó ya hace un año, cuando se fue a vivir a Bélgica. Está claro que no tenía intenciones de venir. Y el argumento siempre es que la justicia está politizada. Lo dijo Pedro Delgado, el contralor Pollitt, ahora el expresidente. Pero sobre esa posibilidad, la de volver, se refirió por sus antecedentes el expresidente Gutiérrez. Escuchemos. Rafael Correa, si usted no tiene las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción, no sea cobarde, venga a dar la cara, como hizo Lucio Gutiérrez. Un presidente tiene que dar ejemplo en todos los sentidos a su pueblo. Un presidente tiene que demostrar honor. Un presidente tiene que en la práctica, y no solamente en la teoría como lo hacía Rafael Correa, demostrar esos atributos. En este caso, el expresidente Correa, a su juicio, ¿por qué no vuelve siendo una orden de prisión preventiva? Mire, no solamente llama la atención que no vuelva porque hay un auto de prisión preventiva ahora, porque cuando se le vincula al proceso penal se le dicta una medida cautelar que no es pues precisamente de las que se le dictan al común de los mortales. Generalmente cuando no se te dicta un auto de prisión preventiva, y eso lo saben los amigos penalistas, lo que se hace es prohibición de salida del país, presentación ante la autoridad y el famoso grillete o brazalete electrónico. Al expresidente Correa solo se le ordenó presentarse ante la autoridad judicial, ante la Corte Nacional de Justicia, y eso no acarreaba ningún riesgo. Es decir, si él venía al país, se presentaba ante la autoridad judicial, podía volver a salir del país, nadie iba a pedir modificación de medidas cautelares. Pero en este caso lo que ha ocurrido es que frente al incumplimiento del expresidente Correa vienen las consecuencias jurídicas. El artículo 542 que establece que el fiscal en esos casos de incumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva puede pedir la prisión preventiva como en efecto se ha ordenado. Claro, naturalmente si ahora viene al país se le aplicará la prisión preventiva. Naturalmente ha apelado, supongo que ya va a apelar y podrá pedir la sustitución a medidas alternativas. Ahora, ¿cómo ve usted el tema de los jueces? Porque Rafael Correa decía, bueno, ya es una justicia parcializada, no es independiente, pues es, por cierto, el argumento de quienes optan por ya mantenerse prófugos de la justicia. Pero los jueces, incluso las autoridades que se encuentran, son producto de un concurso anterior hecho por la misma administración del presidente Correa, con las reglas que se pusieron precisamente en su periodo de gobierno. Y entonces, ¿cuánto pesa el definir finalmente que no, que la justicia está parcializada y que en ese entonces pues es mejor no venir? Bueno, por supuesto que llama la atención. Aquí no es que se trata de que los jueces nacionales de la Corte han sido nombrados por el anterior Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Oyal, quien fue su ministro de Justicia, ministro del Interior, secretario particular. No se trata de eso. Siempre se nos dijo que la justicia ecuatoriana era competente en el sentido de conocimiento, era independiente, es decir, no recibía órdenes de otras funciones del Estado y era imparcial, es decir, solo mira los hechos del caso y no quiénes son los
justiciables. Entonces sí llama la atención que hoy día esos jueces de los cuales se decía que eran jueces competentes, idóneos, independientes e imparciales, hoy cuando le afecta al expresidente Correa ya han dejado de serlo. Bueno, pero ese es el argumento de siempre de los políticos, ¿no? Cuando tienen una persecución por un delito común, o en este caso, como se está hablando, de un crimen de Estado, pues alegan persecución política. Ahora, ya se está hablando de la posibilidad de que un país lo pueda acoger. ¿Corresponde un refugio, un asilo, cuando un exmandatario está acusado por un crimen de Estado, porque es el fiscal quien finalmente quiere llegar allá? A ver, en primer lugar una aclaración. La categoría crimen de Estado no se contempla en la Constitución de Ecuador ni en nuestra ley penal. Tampoco es una cuestión acabada en el derecho. Tampoco es un concepto que se utiliza en el derecho internacional, salvo cuando se habla del ilícito internacional, es decir, estos delitos que son imputables al Estado a través de la actuación de sus funcionarios y que ocasionan daño e incumplimiento de obligaciones internacionales. Esta es una cuestión que luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció en el Estatuto del Tribunal Militar de 6 de agosto de 1945, en el que se incluía no solamente los crímenes de guerra y los de agresión, sino a los crímenes contra la humanidad. En ese caso, por eso permítame aclarar esa diferencia, doctor, entre los crímenes de Estado en el derecho internacional y los delitos de lesa humanidad, la diferencia entre a la persona individual y el colectivismo. A ver, cuando usted le imputa una actuación al Estado, entre las actuaciones que le imputa al Estado está la de sus funcionarios. Y si esos funcionarios incurren en delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad, esa actuación es imputable no solo al individuo, sino a la nación. ¿Ya? Pero la sanción también se le aplica al individuo por estos temas del Estatuto de Roma, producto de los problemas que teníamos antiguamente con el Estatuto del año 45. Ahora, ¿eso qué hace? Como usted no tiene un derecho internacional de extradición ni un derecho internacional de asilo, sino convenios regionales y tratados entre naciones, lo que suele ocurrir, los lugares comunes que usted tiene, por ejemplo, nuestra ley de extradición, impide que se nieguen las extradiciones cuando el perseguido político, o quien se dice perseguido político, es perseguido por un delito contra la humanidad. Porque nuestra ley penal, por ejemplo, sí distingue los delitos contra la humanidad de los delitos de lesa humanidad. Es decir, los delitos de lesa humanidad son aquellos en los cuales sistemáticamente usted persigue una población civil. Correcto, y entonces en este caso, ¿qué cabría con las acusaciones y las denuncias que se han presentado en la vinculación por ahora del expresidente? A ver, hasta donde yo sé, nosotros no tenemos tratado de extradición con Bélgica. Podría que ocurra, pero claro, como las naciones pueden negar la extradición de sus nacionales, aunque se obligan a juzgarlos, no sé si Rafael Correa es nacional belga, pero si es que lo fuera, Bélgica podría negar la extradición. También podría negar la extradición, cualquier nación puede negar la extradición, si es que se trata de una persecución política, pero hay casos de exclusión. La cláusula atentat, es decir, el atentado contra jefes de Estado, el tema del terrorismo y los delitos contra la humanidad, son también de los que se excluyen de la posibilidad de negar extradiciones e incluso de conceder asilos. Eso le iba a preguntar, no solo de las extradiciones, pero también el de conceder asilos. Lo que pasa es que el asilo es una forma de evitar la extradición, salvo que se trata de delitos comunes distintos a los que usted concedió el asilo. Pero el derecho internacional, de modo general, proscribe que se conceda asilo a personas que, alegando persecución política, son delincuentes de lesa humanidad. Pero eso siempre queda a criterio del Estado receptor, es decir, del Estado que otorga el asilo o al Estado requerido en el caso de las extradiciones. Por eso es que usted ha tenido, incluso en Europa, personas que han sido perseguidas por delitos contra la humanidad. Por ejemplo, Jean-Claude Duvalier, el expresidente o el exdictador de Haití, que tuvo asilo en Francia. Entonces es una cuestión que resulta harto discutible y le digo, o sea, no es una cuestión fácil decir simple y llanamente que se ha cometido un crimen de Estado o que aquí hay un delito contra la humanidad y que Bélgica dice llanamente va a otorgar la extradición o va a negar el asilo. Ahora, Balda presentó una denuncia por secuestro, por asociación ilícita. Luego, si se comprueba que se usaron recursos del Estado para pagar agentes o a las operaciones desde la CNE para secuestrar a Balda, ¿habría una concurrencia de delitos también económicos? Bueno, aquí tiene una dificultad porque el secuestro por razones políticas a partir de la Constitución del año 2008 no es de aquellos que son imprescriptibles. Con la Constitución del 2008, el secuestro por razones políticas no prescribía según el artículo 23, número 2, inciso cuarto. En el artículo 80 de la Constitución actual no se establece el secuestro por razones políticas como aquellos de los imprescriptibles. Tampoco se contempla al secuestro por razones políticas como un delito que se puede perseguir en ausencia.
Razón por la cual sí se hacía necesaria, y se hace necesaria siempre, la presencia del expresidente Correa en ese juicio para poder juzgarle. De lo contrario, no le va a poder juzgar. Todo lo demás que podamos decir, bueno, será especulación. Pero si no lo tenemos presente en el proceso, no vamos a poder determinar su responsabilidad. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar esto? Porque esto fue lo que decía ayer el expresidente Rafael Correa en una entrevista. Como yo tengo orden de prisión, no me puedo presentar y van entonces a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba y así me matan civilmente, políticamente durante todos esos años. ¿Eso podría pasar? Bueno, de hecho no es de los imprescriptibles, eso es cierto, el secuestro por razones políticas no es ahora de los imprescriptibles. Tiene una prescripción, si aplicáramos las reglas del actual Código Integral Penal, como se trata de un secuestro por razones políticas, la pena máxima es de 13 años, pero como se aplica el Código Penal anterior, la pena máxima es de 7, con una prescripción de 10 años. Rafael Ollarte, constitucionalista, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Un abrazo, un placer.